Bueno, mi nombre es León Galicio Eder Carlos Miguel, del grupo 5M1 de Ingeniería Eléctrica, de Electrónica 2. Voy a hacer la quinta lectura del capítulo 1 de conceptos introductorios dentro de nuestra unidad 5, que es circuitos lógicos combinacionales. Ok, en la sección 1.5 nuestro título es circuitos digitales. Circuitos digitales. Como explicamos en la sección 1.4, los circuitos digitales están diseñados para producir voltajes de salida que se clasifican dentro de los intervalos de voltaje prescritos 0 y 1, como los que se definen en la figura 1.7. De igual manera, los circuitos digitales están diseñados para responder predeciblemente a voltajes de entrada que se encuentran dentro de los intervalos definidos 0 y 1. Eso significa que un circuito digital responderá de la misma manera a todos los voltajes de entrada que se clasifiquen dentro de un intervalo 0 admitido. En forma semejante, tampoco se distinguirá entre voltajes de entrada que entre el intervalo 1 permitido. Para ilustrar lo anterior, la figura 1.8 representa un circuito digital común de entrada B y salida B0. La salida corresponde a dos diferentes formas de ondas de señales de entrada. Obsérvese que B0 es igual a en ambos casos debido a que las dos formas de onda entrada, aunque difieren en sus niveles exactos de voltaje, están en los mismos niveles binarios. Circuitos lógicos. La forma en que el circuito digital responde a una entrada se conoce como lógica del circuito. Cada tipo de circuito digital obedece a cierto conjunto de reglas lógicas. Por esta razón, los circuitos digitales también se denominan circuitos lógicos. Usamos ambos términos indistintamente en todo el libro. En este capítulo 3 veremos con mayor claridad lo que significa lógica de un circuito. Estudiaremos todos los tipos de circuitos lógicos que se utilizan regularmente en los sistemas digitales. Inicialmente, nuestra atención se enfocará solo en la operación lógica que efectúan estos circuitos, es decir, la relación existente entre las entradas y salidas del circuito. Se aplazará todo análisis de la operación interna de esos circuitos lógicos hasta que se haya logrado una comprensión en su operación lógica. Circuitos digitales integrados. Casi todos los circuitos digitales que se utilizan en los sistemas digitales modernos son circuitos integrados, CI. La amplia variedad de CI lógicos disponibles ha hecho posible construir sistemas digitales complejos que son más pequeños y más confiables que los contrapartes de componentes discretos. En la figura 1.8, que es la que describo en el momento, es un circuito digital que responde a un nivel binario de entrada 0,1 y 1 y no a su voltaje real. Tenemos BI en un circuito digital y va a salir una B0. En el caso 1, si entran 0 volts en el BI, la salida van a ser 5 volts. Si entran 4 volts, la salida va a ser 0 en un intervalo de tiempo. En el caso 2, si entra una BI de 0.5 a 3.7 volts y en el otro es B0, sale 4 volts a 0 volts en nuestra distancia de tiempo. Como ya se había explicado en el anterior caso que en la figura punto 8 es un circuito digital común de entrada B1 y salida B2 y las dos diferentes formas de onda de señal de entrada. Ok. Se utilizan diferentes tecnologías de fabricación de circuitos integrados para producir CI digitales, siendo las más comunes TTL, CMOS, NMOS y SL. Cada uno difiere en un tipo de circuitos que se emplean para efectuar la operación lógica que se desee. Por ejemplo, la tecnología TTL, lógica de transistor-transistor, se vale del transistor bipolar como elemento principal del circuito, en tanto que la CMOS, semiconductor metal óxido complementario, utiliza el transistor MOSFET como elemento principal del circuito. Después de dominar los tipos de básicos de circuitos lógicos, estudiaremos las diferentes tecnologías de CI, sus características, desventajas y desventajas. Unas preguntas del repaso de lo que vimos es falso, cierto. El valor exacto de un voltaje de entrada es crítico para un circuito digital. Em, una pregunta es, para un circuito digital ¿puede un circuito digital producir el mismo voltaje de salida para diferentes valores de entrada? Y un circuito digital se denomina también circuito. Eh, con esto estas preguntas acabo lo que es mi quinta lectura de la unidad 5 de de circuitos lógicos combinacionales. Mi nombre es León Galicia del Carlos Miguel del grupo 5M1. Muchísimas gracias por su atención.